qué sirve la fe. Empecemos por ver la definición. Vamos a leer entonces allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a empezar entonces tratando de definir lo que es la fe. Primero entender, bueno, ¿qué es la palabra certeza? La palabra certeza significa conocimiento seguro y claro de una cosa. Y la segunda palabra que aparece ahí, la palabra convicción, que significa una creencia firme. Ahora, es importante que cuando hablamos de la fe, distinguir entre lo que es la fe y el objeto de la fe. O sea, lo realmente, a ver, porque hay personas a veces pensando que la fe como elemento por sí mismo es lo que necesita. No, depende en quién está puesta esa fe. O sea, yo creo que lo más importante es el objeto de la fe, en quién estamos poniendo la fe. En este caso, si tratamos de definir entonces la fe del cristiano, es el conocimiento seguro y claro de lo que Dios ha dicho y la creencia firme de que cada una de las cosas que Dios ha dicho va a cumplirse. Digamos, de esta manera tendríamos una definición un poco más amplia de lo que tiene que ver de la fe del Hijo de Dios. Entonces, la fe del Hijo de Dios es el conocimiento seguro y claro de lo que Dios es y lo que Dios ha dicho, y la creencia firme de que eso que Dios ha dicho va a cumplirse, ¿sí? Entonces, no es creer cualquier cosa, porque a veces uno le pregunta a alguien, bueno, cuénteme, dígame, para usted qué es la fe, y la persona dice, no, fe es creer sin ver. Pero es que creer sin ver es fácil, o sea, creer en cualquier cosa. O sea, yo creo que hay elefantes verdes o rosados, entonces ya eso es fe, no, eso no es fe. Entonces, fe es creerle a Dios, digamos, podríamos pensar un poco más cerca. Pero cuando usted y yo le creemos a Dios, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿para qué sirve esa fe? ¿Para qué sirve ese conocimiento seguro y claro de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios es? ¿Para qué sirve ese conocimiento y esa creencia firme? ¿Para qué nos es útil en nuestras vidas? ¿Para qué nos sirve? Porque hoy escuchamos a algunas personas tratando de usar la fe de algunas maneras pues que uno no la encuentra en la Biblia. Pero ¿para qué sirve la fe? Dice acá en el versículo 2 y 3, habla de la utilidad. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, bueno, hasta ahí llegamos, fue hecho lo que no se veía, 1 al 3, 2 al 3. Entonces vemos que la utilidad de la fe es primero para alcanzar buen testimonio. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es lógico, ¿cierto? Si yo le creo a Dios, creo lo que Él dice y hago lo que Él me manda, entonces lógicamente, ¿qué voy a alcanzar? Voy a alcanzar buen testimonio. Eso me estaría diciendo entonces que la fe necesariamente está implicando obediencia. O sea, fe, si usted dice que tiene fe pero no obedece, entonces no tiene fe. Que de hecho es lo que dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, lo que nosotros hacemos indica si realmente nosotros estamos creyéndole a Dios o no le estamos creyendo. Entonces, para alcanzar buen testimonio es necesario creerle a Dios, ¿cierto? Creer lo que Dios dice, tener ese conocimiento seguro y claro de lo que Él ha dicho y estar convencidos, creer firmemente que lo que Él dijo va a cumplirse, y de esa manera entonces alcanzamos buen testimonio. Pero ¿para qué más nos sirve la fe? Nos sirve para entender lo inentendible. Dice acá que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando uno se pone a pensar en la creación, y desafortunadamente desde nuestra posición limitada, a veces queremos o pretendemos reducir a Dios a algo que podamos entender, y reducimos también las obras de Dios a algo que podamos entender. Entonces hablamos de la creación y nos enfrascamos ahí, quedamos como muchas veces quedamos patinando porque es realmente difícil
aceptar que lo que se ve haya sido traído a la existencia de lo que no se veía. Entonces, porque Dios es el único que puede crear de la manera como lo menciona en su palabra, crear de la nada, sencillamente con su palabra. Entonces Él creó todo cuanto existe. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque Dios creó de la nada, solamente con su palabra. Entendemos eso por lo que Él nos dice que es así, ¿cierto? Y para mí es suficiente. Para mí es suficiente explicación acerca de la creación, y bueno, Dios lo hizo de esa manera y me lo muestra así, lo dice en su palabra, entonces así es. Pero hay otra tercera cosa aquí acerca de la utilidad de la fe, y es que dice que la fe es necesaria para poder agradar a Dios. Cuando habla acá de Enoc, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si usted y yo no le creemos a Dios, no creemos lo que Él dice y no estamos convencidos, no creemos firmemente que lo que Él dice es así, entonces no vamos a poderlo agradar, ¿sí? Vamos a estar navegando en un mar de dudas, y el que duda pierde, ¿cierto? Dice el refrán. Entonces la duda no debe acompañarnos, y la fe precisamente sirve para alejar de nuestras vidas la duda. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Para alcanzar buen testimonio, sirve para entender lo inentendible y sirve para poder agradar a Dios. Son las digamos, tres cosas para las cuales nos sirve la fe. Quisiera poner un ejemplo aquí a veces porque hay como conceptos equivocados, y entonces alguien dice, yo tengo fe que voy a conseguir un carro último modelo. Ahí hay un problema. Porque si es creerle a Dios, entonces tendría que ponerse a buscar en la Biblia, en dónde dice en la Biblia que Dios le va a dar a usted un carro último modelo. Y si encuentra que la Biblia le dice eso, entonces puede creerlo. Si no, eso no es fe. Eso es un deseo que usted tiene y que le quiere poner la etiqueta de fe. Porque alguien le dirá, usted no tiene eso porque sencillamente usted no tiene fe. Algunos, por ejemplo, proponen que si usted quiere tener una casa muy bonita, entonces vaya y saque una fotografía de la casa que quiere tener y la coloque en un lugar visible en su casa y declare que esa casa es suya, que por fe puede declarar que esa casa es suya y que usted la va a recibir. Entonces vuelvo y le hago la pregunta nuevamente. Vaya a la Biblia y busque en dónde dice en la palabra de Dios que Dios le va a dar esa casa. Si encuentra eso, entonces puede creerlo. Sí puedo esperar tener una casa muy bonita, de hecho la más hermosa que existe, porque Dios dijo que iba a preparar un lugar para mí en la morada celestial, y allí sí puedo estar seguro que voy a tener una casa espectacular que el Señor Jesucristo fue a preparar para mí cuando esté en su reino. Amén. Entonces notemos la diferencia. A veces los deseos que las personas quieren cumplir o satisfacer diciendo que se necesita fe para satisfacer ese deseo. No es para satisfacer deseos. No dice en la Biblia que la fe sirva para satisfacer deseos. Básicamente las tres utilidades que vimos acá, ¿cuáles fueron entonces? Alcanzar buen testimonio, entender lo inentendible y agradar a Dios. Ahora vamos a ver los ejemplos de la fe, porque yo creo que si hay algo bien interesante a través de lo cual aprendemos de la fe, es a través de los ejemplos. Vamos a ver qué hicieron las personas de fe. En la Biblia encontramos precisamente esa galería de personas que obraron por fe, y al analizar lo que ellos hicieron y lo que ellos recibieron, entonces podemos, hacernos una idea un poco más amplia y más exacta de lo que es la fe y la manera como nosotros podemos utilizarla. Bien, veamos entonces. Vamos a ver ejemplos de la fe en acción. Vamos a ver lo que los héroes de la fe hicieron. Vamos a ver lo que ellos hicieron por su fe. Vamos a empezar entonces con Abel, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto
aún habla por ellas. Entonces, ¿qué encontramos que hizo Abel por la fe? Primero, que ofreció un sacrificio agradable a Dios. Lo primero que vemos, ofreció un sacrificio agradable a Dios. Porque se puede ofrecer sacrificios a Dios. Lo importante es que ese sea agradable. Porque Caín también ofreció a Dios, pero no fue agradable. Tanto que el sacrificio que Abel ofreció sí fue agradable a Dios. Y por ese sacrificio entonces alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Si él le creyó a Dios. Entonces lo primero, lo que empezamos viendo acá acerca de la fe, es que Abel utilizó su fe, es decir, él creyó a Dios. ¿Qué le creyó a Dios? Él, cuando presenta su sacrificio, cuando presenta este animal en sacrificio para Dios, sacrifica el animal y lo presenta a Dios, ¿qué está creyendo? Lo que Dios dijo al principio, ¿cierto? Dios dijo que la paga del pecado era muerte. El día que desobedezca, el día que comas de este árbol vas a morir. Entonces, Abel estaba aceptando que lo que Dios dijo era verdad y que por el pecado lo que se merecía era la muerte, pero que Dios también aceptaba un sustituto y por eso él tomó ese animal y lo sacrificó en sustitución de él mismo, lo presenta como un reemplazo. Entonces le está creyendo a Dios, reconoce que es pecador, que merece la muerte, pero que Dios acepta un sustituto, en este caso el animal que fue sacrificado. Entonces Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios y por eso alcanzó testimonio de que era un hombre justo. ¿Quién dio testimonio de él? Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo da testimonio de él de que es un hombre justo y Dios da testimonio de que sus ofrendas fueron buenas. O sea, él dice, estuvo bien lo que hizo Abel. Y dice que muerto aún Abel, sus ofrendas, lo que él hizo, habla por él. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo lo que significa fe. Entonces, hacer lo que Dios me dice que haga a la manera suya y no a la manera mía. Observamos la diferencia, ¿cierto? Abel obra con fe, lo hace a la manera de Dios. Caín no lo hace de esa manera y entonces lo hace como a él le parece. Entonces yo necesito creerle a Dios para hacer las cosas de la manera como Él lo ha establecido. Veamos también el ejemplo de Enoc, el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? ¿Qué vemos de lo que Enoc? Bueno, primero dice que fue traspuesto, no fue algo que él hizo, sino algo que Dios hizo con él. Dios lo tomó y se lo llevó sin que gustara la muerte. No murió físicamente, sino que así como él estaba, tomó Dios y se lo llevó, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Pero qué sí hizo Enoc? Entonces él alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Entonces fue un hombre que tuvo una vida agradable a Dios. ¿Cuál es una vida agradable a Dios? ¿O cómo puede usted vivir una vida agradable a Dios? Sencillamente cuando usted vive de acuerdo con lo que Dios determina para su vida. Cuando usted en todo lo que hace tiene en cuenta a Dios. Cuando usted tiene en cuenta a Dios en todo lo que hace, usted vive una vida agradable a Dios. Que eso fue lo que hizo Enoc. Entonces, tener en cuenta a Dios en todo lo que él hacía. En todo lo que él hacía, tuvo en cuenta a Dios y por eso tuvo testimonio, o dio testimonio, alcanzó testimonio de que había agradado a Dios. Es decir, la vida de Enoc fue una vida agradable a Dios y entonces Dios se lo llevó para que no viera la muerte. Fue traspuesto por Dios. Vemos otro ejemplo. El que sigue es el ejemplo de Noé, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué vemos que hizo Noé entonces? Primero dice que él construyó un barco. Ahora, podemos pensar en este momento, si usted en este momento le dicen acá en Fusa que construye un barco, ¿usted dónde lo pondría? ¿Ah? ¿A dónde pondría usted un barco acá? No hay dónde ponerlo, ¿cierto? ¿En el Cuja?
Ponemos un barco de este tamaño que Dios le dijo a Moisés que construyera el barco y lo ponemos en el Cuja a ver si flota. Digamos que para nosotros podemos tal vez como imaginar entonces como lo ilógico que resultaría que nos manden a hacer un barco, pero a Noé le dijo Dios construye un barco, y un barco grande, porque le dijo, él fue advertido por Dios de algo que iba a suceder que todavía no estaba sucediendo. Al ser advertido por Dios de cosas que aún no se veían, entonces él construyó el barco. ¿De qué fue advertido? Dios dijo, va a caer agua, va a haber mucha agua y se va a necesitar de un barco para que usted pueda sobrevivir. Sin barco usted va a morir. Entonces, ¿qué hizo Noé? Le creyó que realmente iba a caer esa cantidad de agua, que iba a haber mucha agua, que se iba a necesitar un barco, y se puso en la tarea de construir ese barco. Ahora, ¿será fácil construir un barco de las dimensiones de las que Noé construyó? Dios le entregó el diseño, Dios le dijo cómo lo construyera, pero aún hoy con la tecnología que existe en nuestros días, construir un barco de este tamaño toma varios años. No se construye tan rápido, toma bastante tiempo. Ahora, en aquel tiempo, mucho más, no existía la tecnología que existe hoy. Barcos del tamaño del que construyó Noé solo se construyeron de ese tamaño hasta el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII no se habían construido barcos de ese tamaño, como el que describe la Biblia. De tal manera que de veras fue una obra impresionante la que tuvo que hacer Noé. Pero imagínense, cada día él construyendo ese barco, ¿y qué haría la gente? La gente, bueno, y ese está loco, mire lo que está haciendo, ¿no? ¿Para qué hacer eso que está haciendo? ¿Para qué? Y él podría contarles a ellos, pero nadie quiso creerle a Dios, y por eso los únicos que se salvaron en la inundación entonces fue Noé y su familia, que fueron los que subieron al barco, y cuando empezó a caer el agua, cuando las aguas subieron y se necesitó el barco, los otros no tenían entonces cómo salvarse, porque solo había un barco y era el que había construido Noé. Entonces muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no entendemos. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que a veces se escapan a nuestro entendimiento, se escapan a nuestra imaginación, y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué hacer eso? Pero así como Noé debemos, si Dios lo dice, sencillamente hagámoslo. Listo, no nos compliquemos la vida. Entonces, para eso sirve la fe, para obedecer a Dios aún sin entender lo que Él nos está diciendo. Entonces, aún sin entender lo que Él nos está diciendo, podemos obedecerlo y es seguro, y lo aprendimos entonces con Noé. Entonces, Noé construyó un barco, le creyó a Dios de que iba a haber mucha agua, entonces por eso construyó el barco, condenó al mundo, bueno, hizo que su familia se salvase, pero por esa fe, porque Noé le creyó a Dios y construyó el barco, el mundo fue condenado, porque Dios, que es fiel, cumplió con su palabra, vino el diluvio y destruyó toda la humanidad, solamente escapó, en este caso, Noé y su familia. Y por eso dice que fue hecho heredero de justicia. ¿Cómo va nuestro concepto de la fe hasta este momento? Entonces, es reconocer lo que somos delante de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, hacer las cosas como Él dijo que debíamos hacerlas, a vivir todo el tiempo teniendo en cuenta a Dios, para tener una vida agradable para Él, hacer lo que Él nos mande, así nos parezca absurdo o ilógico, sin embargo, si Él nos lo está mandando, hacerlo, ¿cierto? Para que podamos alcanzar, así como Noé, que seamos también hechos herederos de justicia. Y llegamos a la siguiente persona que se menciona en la galería de los héroes de la fe, y es Abraham, a quien Pablo llama el padre de la fe. Esta es una persona bien interesante, y usted encuentra la historia de Abraham allí en Génesis 12, de Génesis 12 en adelante encuentra la historia de él. Sin embargo, lo que nos dice el autor de los Hebreos, allí en el versículos 8 y 10, acerca de Abraham, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, bueno, hasta ahí llegamos en lo que tiene que ver con Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice que él salió de su tierra. ¿Es fácil salir uno de su tierra? Es difícil salir de nuestra tierra sabiendo a dónde vamos a veces, ¿cierto? A veces hay un traslado, un cambio por el trabajo, alguna cosa, hay un traslado y sabemos a dónde vamos, investigamos cómo es el lugar al que vamos y más o menos sabemos hacia dónde nos dirigimos y a veces es difícil tomar la decisión de salir. Ahora imagínese este hombre salir sin saber a dónde. Sencillamente Dios le dijo, vaya y yo le voy a mostrar el lugar que le voy a dar. ¿Es fácil? No es fácil hacerlo, ¿cierto? Entonces, el caminar por fe no es algo fácil. Sin embargo, Abraham caminó por fe. Ahora, algo muy interesante que podemos observar con Abraham es que aunque él salió creyéndole a Dios y salió por fe al lugar que Dios le iba a mostrar, él se llevó todo lo que tenía. ¿Sí? Porque algunas personas dicen que se van a caminar por fe y se van sin nada. Dios me va a proveer, que eso es, que caminar por fe es irse y esperar que Dios le dé lo que, no, hay que llevarse los recursos que Dios ya le ha dado. Acá Abraham recogió todo lo que tenía ahí y se llevó todo, ¿cierto? Porque le está creyendo a Dios, entonces está creyendo que Dios le dijo que le iba a dar una tierra y allá a esa tierra que Dios le dijo que fuera, allí se encaminó. Entonces obedeció para ir al lugar que recibiría como herencia. Pero lo más importante en cuanto a la fe, lo que tiene que ver con Abraham, es lo que nos relata en el libro de Génesis, en el capítulo 22, el versículo 12 en adelante. Nos habla entonces de lo que Abraham hizo. Ahí dice en Hebreos 11, 17 al 19, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ve y sacrifícame a tu hijo único, a Isaac. Ve y sacrifícalo en holocausto en el lugar que yo le voy a indicar. Vaya y sacrifícalo. Ahora, ¿cuánto había deseado Abraham tener ese hijo? Vemos que lo deseó mucho, ¿cierto? De hecho, las acciones de Abraham nos hablan de ese deseo. Él quería tener hijo. Y por eso aceptó la sugerencia de Sara y se llegó a la esclava Agar y tuvieron un hijo por fuera de la promesa. Pero el hijo de la promesa fue un hijo muy deseado. Isaac fue un hijo tan deseado que el mismo nombre lo indica, ¿no? Sonrisa, fue la alegría para Abraham y para Sara. Cuando este niño nació, él llenó de alegría la casa y era la alegría de la casa y esperaba a Abraham entonces que iba a tener muchos nietos y bisnietos y su familia iba a ser grande porque Dios le había dicho eso. Que en Isaac le iba a ser llamada descendencia, que iba a tener muchos hijos, mucha descendencia en Isaac. Pero ahora Dios le dice, toma a Isaac, tu hijo único, y ve y sacrifícamelo en holocausto. Hablamos de cosas ilógicas, ¿cierto? Uno desde el punto de vista humano yo digo, pero yo hacer eso que Dios me pide es ilógico. Y Abraham, ¿qué hace? Obedece, toma a su hijo, toma el burrito, coge y pone sobre el burro, coge y coloca la leña, lleva el cuchillo, lleva el fuego y dice, Isaac, vámonos, que Dios nos ha mandado a ir a un lugar. Y se van hacia ese lugar, llegan al lugar, Abraham sube solo, deja al criado allí, sube con la leña, con su hijo, con el cuchillo, toma a su hijo, lo coloca sobre el altar, construye el altar, coloca la leña, coge a su hijo, lo coloca sobre la leña y levanta el cuchillo para sacrificarlo. De hecho, Abraham sacrificó a Isaac en su corazón. Él lo sacrificó, él lo había muerto, él obedeció a Dios.
Pero cuando ya está el puñal listo para ser descargado, el cuchillo listo para ser descargado sobre su hijo, Dios le dice, detente, Abraham, no lo hagas, porque ya sé que tú me temes, que tú me obedeces. Entonces Abraham, ¿por qué hizo eso? Porque Abraham le creyó a Dios. Y mientras caminaba Abraham, hace ya 3 días caminando a sacrificar a su hijo, ¿en qué iba pensando Abraham? ¿Por qué él lo hace así? Porque él sabía que esta persona que lo había enviado a sacrificar a su hijo era Dios. Y que si Dios le había dicho que sacrificara a su hijo, Dios iba a resucitar a su hijo para darle descendencia, porque fiel es Dios para cumplir con sus promesas. Y entonces de esa manera Abraham recibió a su hijo como un resucitado. Es lo que dice acá, ¿cierto? El autor de los Hebreos, de donde de alguna manera también lo volvió a recibir. O sea, Abraham recibió nuevamente a su hijo Isaac como si hubiera resucitado. ¿Fue fácil lo que le tocó hacer? La prueba muy difícil, la prueba de fe. A veces uno tiene que moverse por fe, uno entiende algo que Dios le está diciendo, sabe que tiene que hacer algo y el precio, calcula en el precio que tiene que pagar por hacer eso que Dios le está mandando y a uno le parece como mucho. Pero ¿qué tal el precio que tuvo que pagar Abraham? ¿Cuál fue el precio de la fe de Abraham? ¿Cuál fue la prueba de su fe? ¿Cómo demostró Abraham que realmente él le creía a Dios? ¿Cómo se dio cuenta Abraham hasta qué punto estaba él confiando en Dios? Sencillamente haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. Entonces, por la fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Pero veamos también a Isaac. En el versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Usted encuentra la bendición de Isaac en Génesis 27, del 26 al 40. Encuentra allí que en esta pugna que tenían Isaac y Jacob y Esaú tenían una pugna por ser el primer lugar, porque recordamos la historia que Jacob le compró la primogenitura a Esaú. Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas y luego Jacob tomó la bendición que correspondía a Esaú, la tomó Jacob por medio de un engaño. Pero cuando Jacob estaba expresando esa bendición sobre sus hijos, ¿qué estaba pensando? Que lo que él estaba diciendo para ellos se iba a cumplir. ¿Por qué estaba convencido de eso? Porque por su relación, la relación que Isaac tenía con Dios, sabía que eso que él estaba expresando era lo que Dios iba a hacer con esos muchachos. Y efectivamente, cada cosa que salía de los labios del padre para con el hijo, efectivamente así se cumplía. Y así como Isaac dijo para sus hijos lo que él dijo para sus hijos, así se cumplió. Entonces, ¿por qué habló bien para sus hijos y por qué dijo lo que él dijo con respecto de sus hijos? Sencillamente porque le creyó a Dios. Creía que Dios era fiel y justo para cumplir con lo que había prometido, lo que dijo que iba a hacer. Pero también pensemos un poco en Sara. Sara, versículos 11 y 12, allí estamos leyendo en el capítulo 11, dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Imaginémonos la posición de Sara. Sara y Abraham ya no estaban jóvenes, estaban de hecho muy ancianitos, ya incluso nada de nada, ya no tenían relaciones sexuales entre ellos, no tenían el deseo sexual, había desaparecido también, ya tampoco habían óvulos en el vientre de Sara. Sin embargo, recibió fuerza para concebir. Dice, ¿recuerda lo que dice Sara? Volveré a tener deleite siendo ya
vieja y siendo también Abraham viejo, volvería a tener deleite, volvería a disfrutar de este tipo de relación. Y Dios le dio la fuerza para que pudiera hacerlo, y de hecho entonces quedó embarazada y la ancianita tuvo la fuerza para poder dar a luz a su hijo. ¿Es fácil dar a luz? Si para una joven es difícil, imagínese para una anciana. ¿Sí? Pero ella recibió fe porque recibió la fuerza para poder dar a luz porque le creyó a Dios, porque creyó que era fiel el que había hecho la promesa, y si Él lo dijo, pues así es. O sea, que no es lógico, no es lógico, ¿cierto? Ya había llegado la menopausia, ya todo había sucedido, ya no había esperanza, pero Dios dijo, hay que creerle a Dios. Aunque en principio le dio risa, ¿cierto? Pero le creyó a Dios, dice el autor de los Hebreos, que le creyó a Dios, y por eso entonces se dieron las cosas en su vida. Sara reunió fuerzas para concebir, dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó en la fidelidad de Dios. Las tres cosas que Sara hizo por la fe. Ahora pensemos en Jacob. Recordamos a Jacob, ¿cierto? Y vemos lo que dice el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Pensamos por un momento allí en el Génesis, el capítulo 46. Usted puede leer que cuando ya estaba ancianito, Jacob expresa una bendición sobre cada uno de sus hijos y establece el orden incluso dentro de la familia, y establece el orden de la herencia y la posición que cada uno de ellos iba a ocupar. Y habla específicamente para cada uno de ellos, que iba a recibir cada uno de ellos. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque él le creyó a Dios. Y él fue cuando habla de Judá, ¿cierto? Y establece a Judá como el primogénito, como el principal de la familia. Que de hecho es a través del cual llega después el Señor Jesucristo, de la descendencia de Judá. Entonces, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos y adoró a Dios apoyado en el extremo de su bordón. O sea, ya casi no podía ni moverse, tenía que incluso sostenerse con un bordón, y aún así de esa manera adoró a Dios. O sea, tuvo una relación muy estrecha, muy cercana con Dios. Entonces, vamos viendo que si usted desarrolla una vida de fe, que no son cosas espectaculares, es creerle a Dios, es acercarnos a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo me acerco a Dios, la consecuencia lógica es que Él se va a acercar también a mí y que voy a disfrutar de una relación de amistad con Él. Ahora, no dice en ninguna parte que yo me acerco a Dios y que le creo a Dios y que cero problemas, que cero dificultades, que cero enfermedades, que cero luchas. No dice eso, ¿cierto? Toda esta gente que estamos viendo tuvieron problemas, dificultades, luchas, muchas cosas tuvieron que experimentar. De hecho, vamos a hablar un momento de eso. Pero antes de eso hablemos de José. El versículo 22 nos dice de José: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José llegó a Egipto como el precursor del pueblo de Israel. Llegó y se estableció como el segundo hombre más importante de Egipto. Luego vino toda su familia. Pero Dios le había dicho a Abraham que su pueblo sería esclavo allí en Egipto, estaría esclavizado durante 400 años. Pero que al terminar esos 400 años iban a salir libres y iban a ir a la tierra prometida. José creyó que eso que Dios le había dicho a Abraham efectivamente se iba a cumplir. Y entonces, por esa fe, por haberle creído a Dios, entonces él le dijo a sus hijos: cuando yo muera, bueno, y cuando yo muera me entierran acá, pero cuando se cumpla el tiempo de Dios, cuando Dios tome a su pueblo y lo lleve a la tierra prometida, entonces ustedes tienen que tomar mis restos, mi cuerpo, y tienen que llevarlo y sepultarlo en la tierra de mis padres. O sea, él creyó que efectivamente lo que Dios había dicho se iba
a cumplir. Dios dijo que iban a salir libres y José creyó que iban a salir libres y por eso les dio instrucciones a sus hijos de que cuando eso sucediera, tomaran su cuerpo y se lo llevaran a la tierra prometida. Entonces vemos cómo esa fe actúa, de qué manera actúa. Entonces mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Seguimos más adelante y miramos a Moisés. Dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pero acá nos dice que ellos, los padres de Moisés, lo guardaron. ¿Por qué? ¿Solamente porque lo vieron niño hermoso? ¿Porque le pareció bonito? El autor de los Hebreos dice que por la fe. O sea, ellos creyeron que había un propósito especial con ese niño y por eso lo guardaron de la muerte, por eso lo escondieron, sin importarles que al esconderlo, que al guardarlo, se estaban exponiendo a ser castigados. Ellos no tuvieron temor de ser castigados, sino que sencillamente ellos creyeron que este niño era especial y por eso lo guardaron, por eso lo libraron de la muerte. Entonces los padres de Moisés. Y por la fe dice que Moisés, vamos a hablar que Moisés hizo bastantes cosas por la fe, del 24 al 28, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces observamos todo lo que Moisés hizo por la fe. Primero, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tremendo privilegio que el hombre tenía. Era un hombre muy importante en Egipto. Aunque era hebreo, él tenía un privilegio muy grande porque había sido criado por la hija del faraón y era tratado como un príncipe. Pero él dijo, no me importa, ¿cierto? Esto no tiene ninguna importancia. Dijo, mejor me uno a mi pueblo, sufro con mi pueblo, porque estaba pensando era en el galardón eterno y no pensando en los deleites temporales del pecado, dice ahí. Entonces rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, él tuvo la oportunidad de pesar los dos escenarios. Es decir, si yo me identifico con mi pueblo, voy a sufrir. Si me mantengo en la posición que estoy acá como hijo como hijo de la hija de Faraón, voy a disfrutar de muchas cosas. ¿Qué escogió él? ¿Usted qué hubiera escogido? Ay, no me conteste. Él escogió sufrir antes que disfrutar. Escogió sufrir. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Él estaba viendo a Cristo desde hacia adelante. Había una promesa que Dios había hecho y estaba pendiente de esa promesa. Y cuando uno está pensando en la vida eterna, las cosas temporales no tienen importancia. Realmente lo que aprendemos de Moisés es eso, que cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de la eternidad, en la presencia de Dios, en el cielo con el Señor, las cosas temporales dejan de ser importantes y dejan de agobiarnos, dejan de preocuparnos, dejamos ya de estar tan ocupados, tan cansados, tratando de conseguir cosas acá que se quedan acá, ¿sí? Se quedan acá. Entonces, Moisés tenía la mirada puesta en el galardón y por eso, porque estaba mirando el galardón, dejó Egipto. Dejó la comodidad de Egipto y se fue. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo a Dios. Es decir, la actitud de Moisés, Señor, tú sabrás qué haces conmigo. Tú verás lo que quieres hacer conmigo, yo voy a hacer lo que creo que tú quieres que yo haga, voy a obedecerte, voy a vivir para ti, voy a cumplir con el propósito tuyo, tú verás lo que quieres hacer conmigo. Y se sostuvo como viendo al invisible siempre, o sea, como si estuviera viendo a Dios.
¿cómo caminamos nosotros? ¿Cómo enfrentamos las dificultades? ¿Dios está lejos o está cerca? Para Moisés Dios estaba muy cerca, dice que se sostuvo ahí como si lo estuviera viendo. O sea, él era consciente de la presencia permanente de Dios. Y por eso celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Dios le dijo que tomaran al animal, que lo sacrificaran, que tomaran de la sangre y rociaran en los dinteles de la puerta para que no murieran los primogénitos. ¿Qué hizo Moisés? Sacrificó el animal, tomó la sangre y la roció en los dinteles de la puerta. Puede ser que no tuviera lógica eso que estaba haciendo, pero fue lo que Dios dijo. Y por eso entonces él contaba acá como un hombre de fe. Le creyó a Dios. Habla también de los israelitas, versículos 29 al 30. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 2 escenas en las que la fe del pueblo es puesta a prueba. Ustedes imaginen, llega el pueblo, guiados por Moisés, llegan a la playa, allí al frente está el mar rojo. Y Dios le dice que pasen por el mar y abre un camino por el mar y hay agua al lado y lado. ¿Usted se mete por ahí? ¿Es fácil meterse por ahí, por entre el agua a los dos lados? Ya, así como se abrió el camino, se puede cerrar, ¿cierto? Y acá el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel le creyó a Dios. Ellos creyeron que ellos podían pasar por ahí y por ahí pasaron. Los egipcios pensaron que podían hacer lo mismo y se metieron por ahí y Dios cerró las aguas y allí fue sepultado el ejército egipcio también. Entonces el pueblo de Israel pasó el mar rojo, pero también dice que por su fe cayeron los muros de Jericó. Ellos empezaron a darle vueltas a la ciudad. ¿Qué estrategia militar es esa? Van a conquistar una ciudad y empiezan a darle vueltas. Dios le dijo, denle vueltas. ¿Será qué podía haber en la cabeza de ellos? ¿Pero qué estamos haciendo el cuento del bobo, dándole vueltas aquí a la ciudad? Nada más. ¿Cuántas vueltas le dieron? 13 vueltas, ¿cierto? 6 días que le dieron vueltas, durante 6 días, 1, el último día le dieron 7 vueltas, y después gritaron, y se cayeron los muros. ¿Quién derribó los muros? ¿El grito que ellos pegaron fue tan fuerte que derribó los muros? No, Dios les dijo, ustedes hagan esto y yo veré qué hago. ¿Y qué hizo Dios? Entonces derribó los muros de la ciudad, Dios derribó la muralla. ¿Por qué derribó Dios la muralla? Porque ellos hicieron lo que Él les dijo que hicieran. Hay como allí en Números, cuando habla de la serpiente de bronce, que estaba el pueblo siendo mordido por las serpientes y morían, y Dios le dijo a Moisés que colocara una serpiente de bronce y la colocara en un palo y la levantara, y que la gente que mirara a la serpiente no moría. O sea, parece algo ilógico. ¿Cómo así que una serpiente me muerde y me estoy muriendo, voy a mirar hacia una serpiente y no me voy a morir? Pero los que creyeron que era así, lo hacían y efectivamente se libraban de la muerte. ¿Sí? Ya hablamos de Moisés y aquí el pueblo de Israel, cómo le creyeron a Dios, y cuando le creían a Dios, entonces recibían lo que Dios había determinado darles. Pero hay una persona más, aquí está Rahab. Versículo 31. Dice el versículo 31 que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mandaron unos espías para que revisaran la ciudad porque iban a entrar a tomarla. Recuerdan que Josué mandó los espías y llegaron los espías, y lo estaban persiguiendo, llegaron a la casa de Rahab y ella los escondió para que no los mataran. Entonces ellos le dijeron que por haber hecho esto, ellos la iban a salvar. Entonces que lo que ella tenía que hacer es que cuando ellos vinieran para tomar la ciudad, que cogiera un hilo, algo rojo, ¿cierto?, de grana, y lo amarrara en la ventana de su casa para que los israelitas supieran en cuál casa no hacer daño. Y así se salvó ella y su familia. ¿Por qué se salvó? Porque también creyó
creyó que era verdad lo que iba a pasar, o sea que los israelitas iban a tomar la ciudad porque Dios se la había entregado. Entonces, como ella creyó a Dios, entonces se salvó de la muerte. Hasta ahí vemos lo que la gente o los héroes de la fe hicieron por la fe, lo que hicieron por la fe. Básicamente, ¿qué fue? Obedecer, ¿cierto? Básicamente la fe es para obedecer, para aceptar lo que Dios dice y hacer lo que Él manda. Para eso es la fe. Ahora, ¿qué recibieron ellos? Bueno, aquí hay otra lista, antes de terminar hay otra lista grande, dice en Hebreos 11, del 32 al 35, hace una lista, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros, bueno, vamos a ver entonces lo que otros hicieron. Pero acá vemos todas las cosas positivas que ellos lograron, ¿cierto? Pensando en Sansón, por ejemplo. Él creyó a Dios y ¿qué hizo Sansón? Le dijo al lazarillo estando ciego, colócame cerca de las columnas. Y ahí cerca de las columnas clamó a Dios que le diera la fuerza que necesitaba y derribó las columnas y mató ese día una buena cantidad de filisteos, aunque también él murió. Pero creyó que Dios le podía dar la fuerza, dice que sacaron fuerzas de debilidad. Un hombre que lo daban por muerto y él acabó matando a muchos filisteos. Entonces, muchas personas le creyeron a Dios, hicieron lo que Dios mandó y entonces recibieron el respaldo de Dios y pudieron vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Especialmente resaltar eso. Lo que resalta más de todos estos héroes de la fe es que ellos pudieron vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Cuando usted y yo le creemos a Dios, podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos hacer las cosas que son agradables para Él, cuando le creemos. Entonces, podemos alcanzar esto. Ahora vamos a ver lo que no recibieron. Lo que no recibieron. Versículos 11, 13. Capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué pasó con ellos entonces? Murieron sin haber recibido lo prometido. Moisés salió para la tierra prometida. ¿Hasta dónde llegó? Hasta el monte Abarín. Yo me imagino a Moisés allá desde el monte mirando la tierra prometida, deseándola, saludándola, pero no pudo entrar allá, no recibió la promesa. Y así muchos mirando la promesa de lejos, creyendo de lejos y saludando de lejos. Todos pudieron ver que, digamos, ellos entendían que Dios es fiel, pero que en el tiempo de Dios las cosas se iban a dar. Las cosas se iban a dar. Y ellos no recibieron entonces las promesas. Murieron sin haber recibido lo prometido. Pero murieron, ¿qué? Dice que murieron confesando que eran extranjeros y peregrinos. Acabamos de leer ahí. O sea, ellos estaban reconociendo, nosotros no pertenecemos aquí, no pertenecemos a este lugar. No solamente habla del lugar donde estaban allí, digamos, donde ellos murieron, ni habla solamente del lugar de donde salieron físicamente, sino que está hablando de un lugar diferente, de un lugar celestial. Ellos sabían que aquí en la tierra estábamos como nosotros de
paso. Aquí estamos solamente de paso. Somos peregrinos. Nuestro destino no se encuentra acá en esta tierra. Nuestro destino es eterno en una ciudad que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ¿usted cree en eso? ¿Usted cree que cuando se muera va para el cielo? Y es lo que ellos creían también. Entonces, ¿por qué puede usted creerlo? Porque hay fe en su corazón para que pueda creerlo. Dios ha puesto allí la fe para que usted pueda creerlo. Y ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Pero de ahí del versículo 36 al 37, uno se pone a pensar, bueno, pero mire lo que pasó con estas personas. Hebreos 11, 36 al 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué recibieron? Sufrimiento. Sufrieron. Por la fe sufrieron. Muy parecido a lo que enseñan hoy que se logra por la fe, ¿no? ¿Para qué le sirvió la fe? Para poder sufrir sin desmayar, seguir adelante confiando en el Señor. Fueron atormentados, experimentaron vituperios, experimentaron azotes, experimentaron prisiones y cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. ¿Cuántos mártires hubo en la iglesia al principio, la iglesia primitiva? ¿Cuántos murieron por su fe? ¿A cuántos se los comieron los leones vivos? ¿Cuántos fueron utilizados como antorcha por Nerón? ¿A cuántos le prendió candela? ¿Cuántos fueron pasados de espada? ¿Cuántos crucificados? ¿Cuántos aserrados? ¿Por qué ellos experimentaron eso y no renegaron? Porque era la consigna, dice, reniegue de su fe y le perdonamos la vida. Haga lo que quiera con nosotros, mátenos, no hay problema. Sabemos lo que nos espera. Estaban tranquilos, ¿cierto? Sufrieron, pero porque le creyeron a Dios, ellos enfrentaron el sufrimiento, enfrentaron el dolor, enfrentaron cualquier cosa que les presentara a ellos, menospreciaron todas esas cosas porque tenían también su mirada puesta en el galardón. Mis queridos hermanos, no nos debe extrañar si se levanta la persecución para la iglesia. Yo creo que ahí es probable que se levante persecución para la iglesia en el corto plazo. Es muy probable que nosotros, usted y yo, tengamos que sufrir la persecución. Y cuando estemos en ese momento de angustia, de dificultad, vamos a recordar a estos hombres todo lo que tuvieron que sufrir, pero podemos estar tranquilos porque sabemos que podemos confiar en el Señor, podemos poner nuestra fe en Él y vamos a salir adelante al propósito que Dios tiene con nosotros. Es lo que lo que nos sostiene o debe sostenernos siempre, es el propósito de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Aquellos que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que según su propósito son llamados. Es decir, ¿cuál es el bien de que habla ahí el apóstol? ¿De cuál bien habla? Aquellos que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es el bien para nosotros en el que debemos estar poniendo la mirada? Es la vida eterna, la vida en el reino. O sea, lo importante para nosotros es la eternidad, pasar la eternidad con el Señor. Cuando ponemos la mirada en el Señor y en la eternidad, lo que pase aquí no importa. Si tenemos que sufrir, si tenemos que pasar privaciones, si vamos a pasar persecución, si vamos a ser aserrados o vamos a ser puestos a prueba o ser muertos a filo de espada o vamos a andar de aquí para allá hambrientos o como sea, no importa. No importa, porque realmente lo que importa es nuestro destino final.
hacia donde nos dirigimos, a la patria celestial. Entonces, cuando miramos a todos estos hombres, los héroes de la fe, vemos todo lo que tuvieron que pasar, pero ¿por qué pudieron pasar por todos esos caminos difíciles? ¿Por qué pudieron avanzar? Porque le creyeron a Dios y estaban esperando en las promesas de Dios, y fiel es Dios, fiel es Dios. ¿Qué dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo espero ese lugar que el Señor está preparando para mí, y por eso lo que sucede aquí no importa, no tiene mayor trascendencia. Si tengo que sufrir, gloria al Señor. Lo que tenga que pasar, gloria al Señor. Y dice acá el autor de los Hebreos que el mundo no era digno de ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Del versículo 39, todos estos alcanzaron buen testimonio. Que se diga lo mismo de nosotros, que a pesar de que tengamos que pasar por pruebas, dificultades, sufrimiento, muerte, amenazas, lo que sea, podamos alcanzar buen testimonio. Que nos mataron, que ¿por qué lo mataron? Porque no quiso renegar de su fe. Es buen testimonio. No que lo mataron por estar haciendo lo que no debía hacer, ¿no? Si usted y yo somos muertos por la obra del Señor, gloria al Señor. Lo que pase con nosotros no importa, pero que podamos alcanzar buen testimonio. Dice que ellos no recibieron lo prometido, no recibieron lo prometido. Nosotros, ¿qué promesa tenemos del Señor? ¿Cuáles son las promesas para nosotros? Pensemos en esas promesas. Creámosle al Señor. Aceptemos lo que Él dice. Recordemos, estemos convencidos. ¿Cómo fue la definición? ¿Recordamos? Volvemos atrás a la definición de la fe. El conocimiento seguro y claro de lo que Dios ha dicho y la creencia firme que tal cual, así como Él dijo que iba a suceder o como se van a dar las cosas, así van a darse, así van a suceder. Entonces el Señor dijo a usted y a mí, nos dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. Allá está el lugar esperándonos. Entonces, que eso nos mantenga animados para poder enfrentar cualquier cosa que se presente en nuestras vidas. Entonces, las dificultades, las luchas y las pruebas no nos van a apartar de nuestro buen Dios. No nos van a apartar, porque Él es fiel. Él es fiel. Y Él nos va a sostener. ¿Solo nosotros qué debemos hacer? ¿Cuál es la parte nuestra? Obedecer, creerle a Dios, creerle a Dios. Usar ese recurso que Él nos ha dado, la fe. Poner la fe en acción. Entonces la fe obra, la fe hace, la fe cumple con su responsabilidad. Entonces, si usted dice que tiene fe pero no obedece, no está haciéndolo, no está bien. Tiene que obedecer. Lo que entienda que Dios le está diciendo, hágalo. Lo que usted ve que Dios le está diciendo en su palabra, hágalo, obedezca. Tranquilo, así no lo entienda, recordamos, así nos parezca ilógico, así nos parezca que eso no se va a dar, pero si Dios lo dice, así es, ¿cierto? Pero recuerden, solamente si Dios lo dice. Entonces, la fe es creerle a Dios. Entonces, siempre busquemos qué ha dicho Dios, qué ha dicho Dios. Y nuestra fe, nuestra confianza puesta en Él, que Él cumplirá lo que ha dicho. Un ejemplo sencillo para que pongamos en práctica cada día: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos pedir y estar seguros de que vamos a recibir? Sabiduría. Pidamos sabiduría, Dios nos va a dar la sabiduría, porque Él dijo, Él lo prometió, y Él es fiel. Pero hay que creer que Él realmente lo va a hacer. Entonces no es para pedir cosas como casa, carro y beca, ¿cierto? No es para decir que somos los hijos del rey y que los hijos del rey no, eso tenemos las mejores cosas. No, mire, ¿qué tuvieron los hijos del rey? ¿Qué tuvieron?
¿Tuvieron las promesas? No recibieron las promesas, ¿cierto? Sufrieron muchas cosas. Que nosotros podamos entonces poner nuestra mirada en la eternidad, en nuestro destino eterno, la ciudad celestial donde hay una morada para usted y una morada para mí. Así lo dijo el Señor. Y si Él lo dijo, allá está esperándonos y para allá caminamos. Amén. Que el Señor nos ayude entonces a seguir el ejemplo de todos estos hombres que hemos podido analizar esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana nos has permitido echar una mirada a la galería de los héroes de la fe, Señor. Gracias por mostrarnos lo que cada uno de ellos hizo, Señor. Y gracias también porque al ver a estas personas y la manera como se comportaron, lo que alcanzaron, somos retados también nosotros a creerte. Ayúdanos, Señor, para que estemos siempre buscando en tu palabra la dirección tuya, que estemos buscando siempre tu voluntad y que te obedezcamos, Señor, para que de esta manera también podamos ser contados con los héroes de la fe, que podamos alcanzar buen testimonio, caminando con la mirada puesta en el galardón, en la patria celestial, en el lugar que tu Hijo dijo que iba a preparar para nosotros. Que caminemos siempre confiados en que tú eres fiel para cumplir lo que has prometido. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, vamos a colectar las ofrendas en este momento.